Una portada le dio el nombre a esta zona. En 1935, el arquitecto Luis Iturralde diseñó y supervisó la construcción de la vivienda de Humberto Cuenca, ubicada frente a la Plaza Isabel la Católica. La residencia presentaba una portada de piedra comanche de 7 metros de altura, con ornamentos escultóricos, realizada por Agustín Calizaya. En 1976, el arquitecto Iturralde demolió esta residencia para edificar en su lugar la Torre de las Américas. La portada fue obsequiada a la alcaldía, la cual emplazó a un lado del Camino Viejo que une La Paz con el Alto, caracterizando a la zona que terminó adoptando el nombre de La Portada en 1991. La portada fue trasladada al Mirador Quiliquili. Antes de su fundación, en 1958, el lugar se conocía con el nombre de Cojahuyo o Callampaya y pertenecía a la jurisdicción de la parroquia de San Sebastián, ya que una buena parte de la portada pertenecía al escritor Alcides Arguedas, quien ordenaba a sus peones que siembren papa, maíz, oca, trigo y otros productos agrícolas. Existen recuerdos de quienes vivían aquí que traían a sus animales a pastear por estos lugares, que era una planicie. Era un lugar rico en agua por sus vertientes y eran privilegiados de tener una vista sin igual de la ciudad con su majestuoso Illimani. En la zona de la portada se encontraba la riel del tren que hacía la ruta de Huaki hasta la ciudad de La Paz. Los primeros habitantes, por esta razón, eran ciudadanos que vivían en Huaki y también trabajadores de ferrocarril, ENFE. Bien, ahora nos encontramos al frente de la unidad educativa República de Italia, la cual recordamos que a sus inicios de esta unidad educativa comenzaron en la casa de hacienda del gran escritor Alcides Arguedas, el cual era dueño de gran parte de la zona de La Portada. Devotas a la imagen de la Virgen de las Nieves, quienes trabajaban entonces en la hacienda del autor del libro Raza de Bronce, quienes eran lecheras, fueron quienes alrededor del año 1950 aproximadamente comenzaron a adorar a esta Virgen. Y asimismo, en recuerdo a esto, se celebra aproximadamente las primeras semanas de agosto las fiestas de esta zona, de nuestra querida zona La Portada. Bueno, estamos ahora con la señora Francisca, a quien también le queremos hacer las siguientes preguntas, ¿no? Como, ¿cuáles han sido su experiencia al vivir acá? Que sabemos de que ha vivido desde muy joven y también ha tenido esa transmisión de historias y de conocimientos de cómo era la zona de parte de sus papás, ¿no? Entonces, por favor, si nos puede contar. Bueno, prácticamente estamos aquí viviendo desde los 3 años aproximadamente. Yo tenía 3 años y las historias más o menos que nos contaban, los mitos, leyendas que había aquí en la zona La Portada, era de que existían duendes que hacían sus apariciones
en ciertas horas del día y de la noche, ¿no? Hacían sus apariciones donde las personas llegaban a enfermar, todo eso, y tenían que hacerles sus curas, todo eso. E incluso en el estanque que tenemos donde se sacaba anteriormente agua, igual, ¿no? Tenían cuentos, leyendas de que había cierto, ¿cómo se puede decir? Algo negativo, que a las personas les jalaban, dice, de la espalda y les hacían caer al estanque, ¿no? Igual necesitaban que se les cure, que se les haga también un tratamiento, ¿no? De medicina, ya sea natural, incluso medicina como química, todo ello, ¿no? Entonces, las personas en este lugar cuentan, ¿no? Esas situaciones. También puedo decir que las viviendas se las dejaban eh, sin seguros, ya que no existía muralla, no existía, digamos, separación de casa a casa. Entonces, como eran simples chozas elaboradas de paja, piedra, todo ello, entonces podían dejarle la casa así sin el cerrojo de la puerta, seguro, todos respetaban. Nadie entraba a la casa del vecino, en sí todos respetaban. Así también existía la cooperación, la colaboración, donde se realizaban acciones comunales para hacer la limpieza e higiene de la zona. También se realizaban las fiestas patronales. Otra de las situaciones también es que de ahí poco a poco se ha dado que las personas han ido haciendo construir ya sus casas ya más seguras, para que en la actualidad ya no entren los ladrones, ¿no? Ya no hay ese cuidado como existía más antes, incluso el cuidado que se debería tener de no entrar a la casa del vecino, ya no hay eso, ¿no? Entonces, por seguridad, las personas se han hecho construir, la zona ha ido progresando de lo que era, harto progresado. Tenemos ya incluso edificios, ¿no? Aquí los famosos cholets que se están elaborando en diferentes lugares de la zona. Esto hace que también exista más seguridad. Las acciones comunitarias que se realizaban ya no se las realizan, ya que la alcaldía se encarga de la higiene y limpieza de la zona. Entonces la municipalidad ya viene a hacer todo ello, ¿no? Eso sería en cuanto a todo lo que usted me pregunta, tal vez algo más. Está bien. Muchas gracias. Y bueno, para continuar tenemos aquí a don Fidel, quien es una de las personas que conoce mucho acerca de la zona La Portada. En esta oportunidad, don Fidel, nos gustaría que pueda comentar acerca de las vivencias que ha tenido aquí, de las experiencias y cómo recuerda la zona La Portada también. Bueno, yo la verdad que yo no nací en esta zona, ¿no? Pero anteriormente en mi juventud, en mi adolescencia, he vivido en una zona a la altura de zona cementerio, la zona Callampaya, que se le llama. Luego vine a vivir aquí a la zona La Portada. Cuando vine a vivir aquí a la zona La Portada, era una zona realmente muy alejada de la ciudad y en realidad no estaba bien urbanizado, había pocas casas, o se podría decir. Todavía para entonces existían aquellas casitas con techo de paja. Incluso en algún momento se podía haber visto algunos animalitos como vacas, burritos en esa época. De lo que yo sé, se podría contar de que la zona La Portada se conoce uno porque el aniversario de la zona La Portada se lleva a efecto cada 5 de agosto, es el aniversario de la zona. Y a la Virgen a la que veneran es la Virgen de las Nieves. Y por lo que sé, por otra parte, también podría indicar de que
se dice que se llama la zona La Portada porque anteriormente a la altura de la carretera antigua que va a La Ceja había un portón y por lo que tengo entendido me dijeron que lo trajeron a esta parte. Y de esa manera es que esta partecita de la zona se le llama zona La Portada, porque también es la entrada, se podría decir la tapa de la zona para poder ingresar a la ciudad. Eso sería en cuanto a lo que le podría explicar. A lo que recuerda de la zona. Sí. Y tal vez tiene, bueno, como ha mencionado, ¿no? Este lugar era alejado en ese tiempo. Entonces, por lo general, había muchas historias, cuentos que ocurrían, que eran, no sé, mitológicos, por así decirlo, tal vez como leyendas. Tal vez usted tiene alguna experiencia que ha podido pasar acá, en la zona. De esas veces tal vez tenían, no sé, historias de no te acerques a ese lugar porque pasa esto o algo así. Tal vez al respecto podría comentar de que, como le dije anteriormente, cada 5 de agosto es aniversario de la zona y por tanto para poder festejar, como en otros barrios se lleva una entrada, por decir, en honor a la Virgen de las Nieves. Y por comentarios que yo escuché, a ver, le podría comentar tal vez una especie de cuento. Me comentaron de que a la altura de la final, así de Sargueras, que es en la calle de la Collasuyo, subiendo unas 2 cuadras hacia arriba, me comentaron de que, por ejemplo, como cuento, aparecía una mujer vestida de blanco todas las noches, desaparecía a los borrachos, desaparecía a algunas personas que caminaban en altas horas de la noche, ¿no? Y para entonces yo había tenido esa experiencia de haberme encontrado con ese personaje de la novia, le decían. Entonces ocurre de que yo antes en mi juventud me dedicaba a hacer el arte de la música. Entonces ya a recogernos de un ensayo que tuvimos en el centro de la ciudad, llegar hasta acá más o menos tipo 12 de la noche o 2:30, 1 sería. Llegábamos a la altura de Nizán, donde es la carretera vieja. Estuvimos bajando con un amigo que justamente era otro colega músico. Estuvimos bajando para venir acá a la casa donde yo vivía. Para entonces, en el momento de bajar, vimos a un personaje subiendo de blanco. Y a la primera impresión así que nos dimos un susto, no sabíamos qué hacer, pero nos cargamos de coraje y quisimos saber qué es en realidad. Entonces lo que nos cargamos de coraje, corrimos detrás de esa persona vestida de blanco y se fue hacia abajo y queríamos darle alcance cuando por ahí se desapareció. Eso ha sido una de las anécdotas que he tenido con un compañero, con un amigo en realidad. Eso le podría contar al respecto como una anécdota o un cuento. Listo. Muchas gracias, Fidel. Y así damos por terminado el video, aportando al conocimiento y sobre todo a la cultura, fomentando la investigación y el valor de todo lo que ha pasado en nuestra querida ciudad de La Paz.